Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Isaac Gutiérrez, soy presidente de la Sociedad de Derecho y Economía y es un honor presentarles este webinar en conjunto con el Instituto Paraguayo de Derecho y Economía de la Comisión Nacional de la Competencia. Les agradezco a todos por hacer ese tiempo este martes de noche para informarse y saber lo que está pasando en esta situación a nivel país, en realidad que estamos hace 20 días ya casi con manifestaciones y bueno, queremos escuchar la opinión y el punto de vista de estos expertos que de parte mía y de parte de la Sociedad de Derecho y Economía les queremos dar las gracias por prestarnos sus tiempos y sus conocimientos. Así que muchas gracias. Y nada, espero que cada uno de ustedes encuentre utilidad este webinar. En realidad es un tema, no es ni calentito del horno, está todavía en el horno y se está todavía procesando. Entonces, bueno, espero que se informen mucho y salgan esta noche con un punto de vista nuevo que no tenían antes de esta charla, ¿verdad? Le doy la palabra a Tomás Merzán del Instituto Paraguayo de Derecho de Economía y una vez más gracias. Muchas gracias, Isaac. Gracias por las palabras y por la bienvenida. Por mi parte, les doy también muy buenas tardes, casi noches ya para todos. Me gustaría darle la bienvenida también a todos en nombre del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de los panelistas, de César, Rolando y de Diego también, que nos ofrecen un poco de su tiempo para explicar algunos aspectos regulatorios y económicos de este proyecto de ley que ahora se está discutiendo y que está bastante en auge, como había dicho Isaac recién. También me gustaría agradecer, por supuesto, a nuestro coorganizador, a la Sociedad de Derecho y Economía de la Universidad Católica, también la ayuda que nos dieron para presentar este panel. Y de alguna manera, antes de empezar el panel y darle la palabra ya al moderador, a Daniel Álvarez, me gustaría transmitir un mensaje, por lo menos tanto de lo que entendemos que es el foco de la SODEUC, de alguna manera, también desde el equipo del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía, entendemos que es bastante importante tratar de entender un poco mejor la interacción que hay entre las instituciones legales y las instituciones económicas dentro del funcionamiento del país, porque de alguna manera en el entendimiento de esta interacción que hay entre derecho y economía, también creemos que se puede formar una buena plataforma para mejor diseño de instituciones y por supuesto, en la medida que las instituciones estén mejor diseñadas, también eso puede repercutir en el bienestar social de todo el país. Entonces, básicamente estos espacios para nosotros son bastante importantes. Y aparte de la participación de los panelistas, también nos gustaría escuchar un poco hacia el final del panel y a lo largo de la exposición de cada uno, las preguntas o las dudas que vayan surgiendo para hacer un poco más dinámica la charla. Así que sin más, agradecer también la presencia de todo el público. Le doy la palabra a Daniel Álvarez, vicepresidente del instituto, que nos va a dar una mano moderando el panel. Muchas gracias, Tommy. Muchas gracias, Isaac, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y bueno, gracias por la presencia virtual de todos, a la cual ya estamos acostumbrados. Y bueno, muy especialmente gracias a nuestros panelistas de hoy, quienes nos van a estar nos van a estar regalando sus visiones sobre un tema que todos ya conocemos y que creo que es el centro de la discusión política y social de nuestro país el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre este particular reclamo del sector de transportistas de carga, los mejor conocidos como camioneros, quienes están buscando establecer un precio normativo por los servicios de transporte que ellos prestan, ¿verdad? Argumentando que el precio actual del mercado no es un precio justo, entre comillas, ¿no? Y como sabemos, bueno, esto tiene un gran número de repercusiones en diferentes ámbitos, incluyendo los ámbitos sociales y políticos, pero sin embargo, hoy nos vamos a estar centrando en tratar de entender sobre todo las repercusiones económicas y regulatorias que este planteamiento puede tener. Y para eso tenemos realmente hoy un panel de lujo que nos va a estar regalando sus visiones sobre el tema, al cual sin más preámbulos voy a pasar a presentar muy rápidamente, ¿sí? Bueno, va a iniciar la charla y la conversación el doctor Diego Zavala. Diego es actual abogado del estudio Merzán Asociados y es exministro de Industria y Comercio, por lo cual ha estado y está muy en contacto con este tipo de realidades que hoy vamos a discutir.
Diego nos va a estar hablando un poco de este tema desde un contexto más legal y normativo de la situación y enfocado más en el decreto que se emitió recientemente en donde se establece un costo referencial por los servicios de transporte. Luego de la exposición de Diego nos va a estar acompañando el doctor Rolando Díaz Delgado. Rolando es presidente del directorio de la CONACOM y por lo tanto un actor principal en este tipo de análisis. Y Rolando nos va a estar dando un poco la visión de la CONACOM en el marco de este proyecto de ley, sobre todo en función al planteamiento y a la publicación que hizo pública, valga la redundancia, la CONACOM hace un par de días. Y por último, cerrando un poco el encuentro, va a estar con nosotros el economista César Barreto. César es actualmente director del Banco Familiar y es exministro de Hacienda y por lo tanto también tiene una voz más que autorizada en estos temas. César nos va a dar un poco la visión económica relacionada a los eventuales perjuicios o consecuencias, mejor dicho, de la fijación de precios en el mercado. Entonces, bueno, sin más preámbulos y solamente comentándoles que al final de las conversaciones vamos a tener un espacio para preguntas y pueden ir incorporando las preguntas que tengan o pasando las preguntas que tengan a través del chat. Tengo entendido, según lo que me comentaban los amigos de la SODEUC, de que hay una función para dirigir directamente las preguntas a una persona y a esa persona sería Tomás Merzán, ¿sí? Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden dirigirla directamente ahí a través del chat. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a la parte importante del tema y bueno, le paso el micrófono al doctor Diego Zavala que va a arrancar con las presentaciones. Diego, el micrófono tuyo. Gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Estoy nomás a oscuras porque me vino un apagón. Creo que el próximo seminario podría ser el marco regulatorio del sistema eléctrico, ¿verdad? Que también me interesaría mucho abordar, pero en este momento nos toca tratar el problema que tenemos. Voy a apagar el video porque no se ve nada, así que con el permiso del moderador voy a apagar el video. A mí me toca dar la introducción a lo que es el marco regulatorio actual. En primer lugar, no es necesaria una ley de fletes. Este conflicto por el precio de la soja en grano y el aceite de soja tiene el marco regulatorio donde debería haberse encaminado todo este problema. De hecho, mientras nosotros estamos hablando, los fleteros depusieron la actitud violenta, quizá con la muestra de fuerza que dio la policía y la fiscalía en estos días, depusieron de las actitudes violentas, ¿verdad? Pero de todas maneras, mientras estamos hablando, yo creo que quizá esta noche, según las noticias que tenemos, se llegaría a un acuerdo en lo que es el precio de flete de soja. En la propia ley que crea la Dirección Nacional de Transporte, la DINATRAN, le otorga al Consejo de la DINATRAN la atribución de estudiar y establecer las tarifas del transporte nacional e internacional, el artículo 15, inciso G, si no me acuerdo mal. Por otra parte, como todos sabemos, en una movida política para calmar un poco las aguas, el gobierno decidió establecer por el decreto 5791, recientemente sancionado, un comité técnico del transporte de carga en este caso de oleaginosas, que depende de la misma DINATRAN y que va a estar integrado por la propia DINATRAN, representantes de Viceministerio de Transporte, Obras Públicas, MIC, la Secretaría de Estado de Tributación, Hacienda, ¿verdad? Y otros también representantes de los gremios de las agroexportadoras, representantes de las industrias y también de las empresas intermediarias y los fleteros en este caso. La principal función de este comité técnico, que es lo que están haciendo, es establecer los valores del costo operativo referencial del flete de los camiones de transporte de soja, en este caso, o del aceite vegetal de soja también, ¿verdad? El objetivo de establecer este costo operativo referencial del flete es que las partes justamente puedan tener como base referencial para la determinación o la fijación del precio de común acuerdo entre las partes, pero también el decreto pone en una parte que el precio
no podrá ser inferior al costo operativo. Vamos a llegar sobre este punto un poco más adelante. Además, también dice que en el precio ya deberá adicionarse también el valor, el IVA, que es un tema de discusión siempre si es IVA incluido o no. Ya el propio decreto dice que al precio se le debe adicionar el IVA. Ahora, el comité técnico, cuando hace los estudios, entre otras cosas, tiene que tomar en cuenta los siguientes factores o parámetros: mano de obra, precio de los combustibles, depreciación de las unidades de transporte, mantenimiento, repuesto, las esperas frente a los lugares de carga o descarga, etcétera. Va a pagar tarjeta porque el efectivo ya se con la lechuga y tomate y el más todo lo que sea. No le funciona. Lechuga y tomate no entra en el valor referencial. Si alguien me está... Diego, estás en mute. Diego, hola. Sí, ahora estoy. Ahora te escuchamos. Sí, sí. El comité técnico tiene que hacer estos estudios que le va a permitir a todas las partes en el mercado tener los costos referenciales. Estos costos referenciales, como les dije, les va a servir de manera que estén mejor informados en la celebración de los contratos de flete. Una adición que puso el decreto es que el precio no va a poder ser inferior al costo referencial. La publicación de los costos referenciales de flete es una práctica internacionalmente aceptada. Contribuye, en mi opinión, a la transparencia y sirve a que las partes digan, bueno, espera un poco, ¿por qué estamos discutiendo de los costos si nosotros acá tenemos la tabla donde se fijan los costos referenciales? Quizá, ¿verdad?, podría ser cuestionado, o yo creo que muchas partes van a cuestionar que el gobierno pueda fijar, ¿verdad?, el costo referencial, y menos de eso no va a poder fijarse entre las partes el precio, ¿verdad?, con lo cual está encubiertamente fijando el precio entre las partes, ¿verdad? Para mí hay ciertos aspectos constitucionales allí que hay que revisarlo y que puede ser atacado, ¿verdad? Y también, por otro lado, a ver, todo este negocio es muy zafrero, ¿verdad? No es continuo. En los momentos que hay mucha oferta, por supuesto que las partes van a tener la demanda, pero ¿qué pasa que las partes no puedan fijar valores referenciales en épocas de poco trabajo, ¿verdad? Le estamos impidiendo a las partes que puedan pactar con ellos inclusive los precios por debajo del costo. Van a tener que dejar varados sus camiones porque no pueden fijar por debajo de los precios de los costos referenciales. Yo creo que allí hay un problema, ¿verdad?, en la elaboración del decreto, pero es lo que está hoy, ¿verdad? Conviene seguir observando cómo funciona. ¿Cuáles serían algunas sugerencias que se pueden trabajar dentro del marco regulatorio vigente? En primer lugar, mucha publicidad a los costos referenciales, que llegue con la mayor asiduidad posible a los operadores en el mercado, con lo cual va a contribuir a dar transparencia. El ministerio o la DINATRAN en este caso podría establecer una suerte de observatorio con lugares para preguntas y respuestas, con los cuales las partes involucradas en el mercado, los analistas especializados, las universidades y los medios masivos de comunicación pueden tener acceso asegurado a este observatorio y, ¿verdad?, emitir opiniones con mayor información. También yo creo que al decreto, ¿verdad?, o al marco regulatorio actual le está faltando un mecanismo de resolución de conflictos. El hecho de que tengamos hoy un conflicto muy fuerte nos está demostrando que los mecanismos actuales, ¿verdad?, le está faltando un sistema de resolución de conflictos, y yo creo que este comité técnico evaluador tiene que formular recomendaciones al respecto. Esto le va a tocar a César y cuando le toque también a los muchachos de la CONACOM, ¿verdad? Creo que no va a ser necesaria una ley, ¿verdad?, que trate específicamente el precio del flete, porque acá se plantea siempre el problema de eficiencia versus distribución. ¿Establecemos una redistribución de recursos vía una ley? No, yo creo que no, ¿verdad? Pero esto le va, como les digo, le va a tocar tratar a César, ¿verdad?, y a los amigos de la CONACOM, ¿verdad?, con más detalle. Así que, y un punto también que yo creo que tiene que llamarnos la reflexión a todos, ¿verdad? Y que los últimos 5 días y el casi desabastecimiento en ciertos sectores, ¿verdad?, sensibles a la población, como es el caso de alimentos, por ejemplo, nos tiene que llamar a la reflexión.
¿Es la violencia rentable? ¿Podemos dejar que ciertos actores, ¿verdad?, obtengan ventajas, ¿verdad?, dentro del sistema con el ejercicio de la violencia? ¿No deberían, ¿verdad?, la fiscalía y la policía haber actuado con mayor determinación en su momento? Favorece a esto, a un Estado de derecho, ¿verdad?, en donde todas las partes pueden trabajar tranquilos, ¿verdad?, y estar seguros de que van a salir de un lugar a otro y no van a estar viendo sometidos tanto ellos como sus bienes al ejercicio de la violencia, ¿verdad? El crimen, nosotros los abogados solemos decir, el crimen no debe pagar. En este caso, la violencia no debe pagar como un medio de solución de conflictos. Con esto le quiero dejar a los siguientes panelistas. Muchas gracias, Diego. Gracias por la explicación y tu visión. Antes de seguir a las preguntas, vamos a seguir con todos los invitados, con todos los panelistas y después pasaremos a la ronda de preguntas. Así que como segundo panelista, le paso la palabra al doctor Rolando Díaz Delgado. Rolando, creo que estás en mute. Ahí estoy. La pregunta es si le digo a compartir. Adelante. Está compartiendo, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Perfecto. Dame un segundo. Ahí tienen pantalla completa. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Teniendo en cuenta el auditorio, me gustaría arrancar esta presentación y quisiera marcar un poquito la agenda de lo que pretendemos hacer, ¿no? Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que es el derecho a la libre competencia en Paraguay, la autoridad de competencia, que es la CONACOM, y su rol de abogacía y promoción en particular. Y a partir de ahí, analizando un poco ese contexto, vamos a entrar en lo que es la regulación de precios en particular, para meternos de lleno finalmente en el análisis del proyecto de ley que hoy nos convoca, ¿no? Para concluir con las conclusiones y recomendaciones que la CONACOM emitió en estos días y del cual nos gustaría comentarles, ¿no? Y que está a disposición en nuestra página web también, ¿no? Lo primero que tenemos que destacar es que nuestra Constitución Nacional tiene una opción respecto de la libre concurrencia, ¿no? Es decir, la garantiza expresamente, ¿vale? En el artículo 107, toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia en un régimen de igualdad de oportunidades, se garantiza la competencia en los mercados, sienta las bases sobre las cuales tenemos que construir todo el sistema de competencia en Paraguay, ¿no? Luego, ese desarrollo viene dado por la Ley 4.956 de Defensa de la Competencia, que crea la Comisión Nacional de la Competencia como autoridad de aplicación de la ley, y los objetivos declarados en la ley también son claros: la defensa y la promoción de la libre competencia en los mercados, sobre la base de ciertos principios, como que todos los mercados están regidos por las reglas, por principios y reglas de la libre competencia, excepto las limitaciones establecidas en la ley por razones de interés general. Y sobre esto vamos a volver más adelante, ¿no? La competencia presupone la libertad de compra, venta y acceso a los mercados en condiciones eficientes y no discriminatorias, sin otras restricciones que las derivadas de la ley. Y con la referencia siempre de el interés general, que es la que tiene que sustentar finalmente esto, ¿no? Ahora bien, decíamos que existen dos objetivos fundamentales y tenemos que ver un poco cómo desarrolla la ley esos objetivos y cómo su autoridad de aplicación los lleva adelante. El objetivo de defensa se realiza básicamente mediante el control, y la normativa lo establece como coactivo, el control de las operaciones de concentración, sobre lo cual no nos vamos a detener ahora, y mediante la investigación y sanción de conductas prohibidas.
en el control de las operaciones de concentración, básicamente un análisis sustancial de aquellas operaciones que cumplan con los umbrales establecidos en la ley, y atendiendo principalmente a el criterio de adquisición o reforzamiento de una posición dominante como criterio de valoración, que puede dar lugar a una autorización, a una denegación de la operación o finalmente a una autorización con condicionamientos. En cuanto a la investigación y sanción de conductas prohibidas, están básicamente los acuerdos restrictivos de la competencia y los abusos de posición dominante. Asimismo también, esto puede dar lugar a sanciones mediante multas, apercibimientos, nulidad y también la responsabilidad de los directivos. Y en lo que tiene que ver con la promoción y sobre todo el punto que hoy nos convoca, básicamente la ley establece y el decreto reglamentario dos funciones principales, la de abogacía y las capacitaciones. Las abogacías que se desarrollan mediante opiniones y recomendaciones sobre proyectos de leyes y marcos normativos en general, y mediante estudios de sectores, es decir, estudios de mercados. Y las capacitaciones que venimos desarrollando también mediante la elaboración y publicación de guías, lineamientos instructivos y la realización de seminarios. Tenemos marcado ahí en particular en rojo las opiniones y recomendaciones porque sobre eso vamos a volver más adelante y en este contexto queremos explicar un poco cómo desarrolla su actividad la comisión. Ahora bien, ¿qué es el rol de abogacía? Porque básicamente el rol de defensa de la competencia, sobre el cual no vamos a ir, tiene un carácter coactivo, ¿no? En el rol de abogacía ese carácter coactivo no existe. Es el conjunto de actividades que lleva a cabo la CONACOM, que por medio de mecanismos no coactivos, es lo importante y lo que lo diferencia del resto, se encaminan a fomentar un entorno competitivo para el desarrollo de las actividades económicas, fundamentalmente a través de la interacción con operadores económicos y otros agentes sociales. O sea, de hecho, una cosa es emitir una opinión sobre un proyecto de ley y también es abogacía lo que estamos haciendo en este momento, es decir, explicar esa opinión y dar sobre todo a conocer los fundamentos de esa opinión, ¿no? Y buscar sobre todo también dar aquellas recomendaciones que consideramos las más oportunas. Y esto se da a nivel legislativo, es decir, la opinión va dirigida al Parlamento, pero puede ir dirigida, por ejemplo, a otro organismo público también que tenga facultades regulatorias. Y también a la sociedad en general para explicarle en qué consisten esas opiniones o esas recomendaciones. Por tanto, pueden estar estos agentes sociales, las empresas, los gremios, los legisladores, etcétera, y la colaboración con otras administraciones públicas, que es lo que venimos diciendo, para la sensibilización del público en general. Todo esto para transmitir sobre todo una cultura de la competencia y entender cuáles son los beneficios que trae la competencia, porque en muchos casos incluso se puede pensar o puede haber algún sector que pueda entender que la competencia no es deseable en todos los contextos, y esto en principio no es así. Ahora bien, ¿cómo promovemos la competencia? Lo podemos hacer preventivamente, como podría ser el análisis de un proyecto de ley, es decir, un proyecto en estudio, realizando las recomendaciones que consideramos oportunas sobre ellas, mediante mecanismos mixtos, que podría ser mediante la elaboración, por ejemplo, de estudios de mercado, análisis normativos aplicables a esos mercados en particular, análisis económicos y en general del mismo, de ese mercado, es decir, que formen parte de ese mismo estudio. De lo que se trata es de identificar el comportamiento de los diferentes agentes, identificar aquellas barreras que podrían existir para el acceso a esos mercados, por ejemplo, problemas estructurales, etc. Y mediante las actividades de promoción de estas mismas, que podrían ser mediante los seminarios, talleres, conversatorios, comunicados de prensa, informes de actuaciones, guías, y esto mismo, como le mencionaba antes, que estamos haciendo en este momento. Ya entrando en particular y a este rol preventivo que podemos hacer, tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones son los mismos reguladores, es decir, las mismas autoridades públicas,
desde sus diferentes roles, que pueden venir desde el mismo legislador nacional, es decir, el Parlamento, puede venir desde órganos del Poder Ejecutivo, puede venir incluso desde organismos municipales, por ejemplo. En ese sentido, la CONACOM hace poco tiempo emitió también una opinión respecto de la actividad del transporte de pasajeros que se da mediante las plataformas, se da mediante los vehículos, pero mediante la intervención o la intermediación de las plataformas digitales que estaban en proceso de regulación, por ejemplo, en algunos municipios, en particular en Ciudad del Este, y a los cuales le hemos hecho llegar una opinión al respecto, y finalmente el referido proyecto no prosperó porque fue vetado por el intendente y luego la Junta aceptó esto. Y esperamos nosotros que la opinión que emitimos en su momento haya contribuido a esa solución finalmente. Ahora bien, ¿qué venimos haciendo? Y no me quiero entretener con esto, del material de hecho está y va a estar disponible y todo esto está publicado en las páginas de la CONACOM, pero la CONACOM ya ha desarrollado varios estudios sectoriales y de marcos normativos, también guías instructivos, y también ha emitido informes y opiniones. Y si se fijan en negritas, tenemos señalado en último lugar el proyecto que nos convoca hoy, es decir, el que establece los valores del costo operativo y precios de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tracto camión y semirremolque, y crea el comité técnico de costo operativo del flete, la que conocemos, le estamos llamando coloquialmente aquí como la ley que fija precio o ley de flete, ¿no? Pero no es la primera vez que la CONACOM emite una opinión, en particular cuando se intenta o hay proyectos de ley que pretenden regular precios. Es decir, la regulación de precios no es un fenómeno que solo se da en esta oportunidad o en esta materia puntualmente, sino que ya ha sido tocado en otros momentos y también hemos tenido oportunidad de emitir opiniones al respecto. Y por supuesto, otras materias también sobre las cuales hemos tenido oportunidad de expedirnos, ¿no? Ahora bien, si nos metemos ya en el proyecto que hoy nos convoca y describirlo un poquito en algunos aspectos fundamentales, y una salvedad que creo que es oportuna hacerla, nosotros emitimos esta opinión en su momento sobre la base de el proyecto original que fue presentado y que fue discutido en la Cámara de Senadores. El día jueves de la semana pasada, cuando el proyecto fue aprobado en general, el proyecto fue aprobado con alguna modificación ya en la que se excluía básicamente, y por lo menos es importante destacar, esa diferencia se excluía, o sea, hacía referencia a la exclusión de el margen de beneficio mínimo del 25%, es decir, establecía una línea de costo y sobre eso además un margen mínimo de un 25%. Ya se establecía en ese proyecto y nosotros nos expedimos sobre ese proyecto original porque ese era el proyecto que tuvimos, y ya en la sesión se realizó la modificación o se presentó el otro proyecto. No obstante, en general, lo que vayamos planteando o lo que se planteó sigue siendo aplicable en el sentido de que finalmente el hecho de establecer un precio referencial mínimo cumple con las mismas condiciones que nos sirvieron de base para el análisis, por lo menos esencialmente, ¿no? Lo primero, el proyecto establece una tarifa mínima de referencia como precio mínimo a ser percibido como flete por el titular de la explotación del vehículo que presta el servicio. La tarifa será definida trimestralmente por un comité técnico del costo operativo del flete. Se pagarán adicionales en caso de fletes de corta distancia y se descuenta en caso de fletes de larga distancia. Y un aspecto importante, creo que esto es un elemento que hay que destacar, que es que se sancionará a quienes perciban una tarifa menor que la tarifa mínima de referencia. Es decir, ahí deberíamos preguntarnos si esto puede llegar a suponer un castigo a la eficiencia, es decir, una empresa o un empresario o un camionero que está en condiciones
de negociar los precios del transporte que va a realizar por debajo de esa línea, la pregunta es, como no puede hacerlo, en realidad tenemos que preguntarnos, ya que no puede trasladar esas eficiencias a su consumidor directo y finalmente al consumidor final del producto, si esto no supone un castigo a la eficiencia. ¿Cuáles son las similitudes con el decreto que fue declarado inconstitucional en su momento, el decreto 10.083/2012? El decreto ya fijaba precios mínimos de flete y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Por dos razones fundamentales. Una cuestión de forma, es decir, la fijación se dispuso por decreto y no por ley, que es una situación que expresamente se desprende tanto de la exposición de motivos del proyecto de ley que está siendo tratado actualmente en la Cámara de Senadores, como de las declaraciones y manifestaciones realizadas en el mismo seno de la Cámara y también en lo que podemos ver en la prensa, ¿no? Que es subir el nivel de decreto a una ley y con esto eliminar este riesgo. Pero hay un riesgo de fondo, que es la vulneración del artículo 107 de la Constitución. En este sentido, un extracto importante, no el único importante, porque hay otros parrafitos que merecen la pena su lectura. En la sentencia de la Corte hace referencia a que el principio consagrado en el artículo 107 de la Ley Fundamental debe interpretarse, dice, como un reconocimiento del protagonismo de los sujetos privados dentro del sistema económico en lo relativo a la producción de bienes y servicios. La competitividad exige descentralización en la formación de los precios, que implícitamente constituye una tutela del consumidor. Es decir, se tutela al consumidor mediante este mecanismo, no solamente al mercado, sino al último eslabón de todos los mercados, que finalmente es el consumidor, en la medida en que la competencia induce a la distribución de recursos a más bajo precio. Ahora bien, dicho esto o señalados estos aspectos, tenemos que tener en cuenta que nos movemos en el ámbito de la regulación económica, es decir, esto finalmente no supone también que está escrito en piedra que no se puede entrar a regular estas cosas. Ahora bien, en la medida en que se pretenda una regulación en materia económica, lo que sí corresponde es tener en cuenta y muy en cuenta los aspectos que tienen que ver con aquellos criterios de una regulación económica eficiente. ¿Vale? Es decir, cualquier medida legislativa en un sentido muy amplio, no solamente a nivel de ley, sino de cualquier otra norma que pueda ser aprobada por una autoridad administrativa a partir de sus poderes coactivos, que busca influenciar en la conducta individual o colectiva en estos mercados, ¿vale? Esto debe estar muy bien justificado. Debe de cumplir con ciertos criterios. Ahora bien, ¿cuáles son estos criterios, estos principios de una regulación económica eficiente? El de necesidad, el de proporcionalidad y el de no discriminación. Y cuando hablamos de necesidad, esto significa que la regulación, es decir, la norma que se pretende dictar, debe estar dirigida a mitigar o a corregir fallas del mercado, o tener un objetivo de imperioso interés general. Aquí es donde la misma ley de defensa de la competencia, que hace referencia a ese interés general y hace referencia, como señalábamos inicialmente, que ese interés general es la base que debe justificar y que debe ser el elemento que lleve a concluir que es necesaria esta regulación. Debe ser proporcionada. Una vez que entendemos que se debe dar la regulación que finalmente se dicte debe ser proporcionada. ¿Qué significa esto? Que no debe existir, no debe, de las diferentes opciones posibles, no debe existir otra medida alternativa a la norma que se pretende dictar y que cause menos distorsión en el mercado. Es decir, debe estar ajustada a esos objetivos, debe estar ajustada a esa necesidad que se está pretendiendo salvar o cubrir, a esa justificación. Y finalmente,
no debe ser discriminatoria en el sentido de que no debe generar cargas excesivas para determinados agentes que finalmente se traduzcan en costos para ingreso o permanencia en esos mercados. Y también debe contemplar a todos los actores y no solo a determinados sectores. Es decir, debe ser un análisis de conjunto, ¿no? Una actuación alejada de estos principios será siempre, o puede ocurrir siempre, constituirse en un obstáculo para el desarrollo de nuevos modelos de negocios y la operación de nuevos actores, que impedirá el desarrollo y explotación de innovaciones y ganancias de productividad y que generará pérdidas del bienestar para los consumidores. Finalmente, esto repercute o puede repercutir en toda la sociedad. El principio de necesidad, es decir, tenemos que preguntarnos por qué queremos entrar a regular, es decir, ¿por qué se va a regular? Pues por fallas de mercado, que básicamente pueden ser externalidades o asimetrías de la información, por ejemplo. Es decir, y aquí vamos a analizar ya el proyecto en cuestión, ¿no? De la exposición de motivos se desprende, dice que en forma creciente esta actividad está siendo objeto de una posición dominante del mercado por parte de las multinacionales agroexportadoras, lo cual ha sido ampliamente denunciado por los gremios. La primera cuestión que tenemos que plantearnos es la siguiente. Si de lo que se trata es de la existencia de una posición dominante, la cuestión no debe solucionarse mediante una ley. Es decir, no se justifica no se justifica el dictamiento de esta ley o la promulgación de una ley porque existe alguien que está abusando de una posición dominante o porque tiene una posición dominante sin siquiera estar abusando de ella, ¿no? Las soluciones en todo caso ya están contempladas en la misma Ley de Defensa de la Competencia y lo que correspondería, si esto fuera así, es activar los mecanismos establecidos en la ley para encontrar las respuestas y restablecer en todo caso los equilibrios perdidos o afectados en lo que tiene que ver con la Ley de Defensa de la Competencia, ¿no? Ahora bien, la fijación de precios, como decíamos antes, el establecer precios mínimos, finalmente tenemos que llamar la atención por los riesgos que puede suponer, ¿sí? Insistimos, esto no significa que en ningún caso se pueda entrar a regular los mercados y en algún caso también tocar un elemento tan fundamental como puede ser el precio. Ahora bien, establecer esos precios mínimos, y eso es lo que se debe valorar previamente, puede impedir la competencia en un aspecto fundamental, que es el precio. Y podría generar pérdidas de eficiencia económica si el precio mínimo fijado está por encima del precio resultante del juego de la oferta y la demanda. Lo que señalábamos antes, ¿no? ¿Qué ocurre si una empresa está en condiciones de ofertar porque es más eficiente, ganando, es decir, generando sus beneficios, pero puede ofertar sus servicios a un precio que está por debajo del precio legal? Como no puede vender y además tiene sanciones por vender a un precio inferior si lo hiciera, lo que hace es adecuar sus precios al precio más alto y por tanto esa brecha se la queda él, se la puede quedar y no puede trasladar esa eficiencia a su cliente y finalmente este cliente tampoco va a poder trasladar a los eslabones siguientes hasta llegar al consumidor. Por tanto, hay una pérdida de esa eficiencia en el beneficio total del mercado y finalmente en el beneficio también de los consumidores. Pues los efectos de la fijación de precios mínimos superiores a los resultantes de la oferta y la demanda pueden ser que incentive que actores dejen de preocuparse por cuestiones como la calidad del servicio. Al existir una línea, ya el diferenciador puede que ya no exista esa preocupación. Tenemos que tener en cuenta que los actores en los diferentes mercados compiten por precio, pero no solo por precio, también por otros factores. También se puede dar que la inclusión de nuevos actores atraídos por una renta garantizada, es decir, ese puede ser un efecto también, un efecto llamado incentiva. Ahora bien,
también puede incentivar, por otro lado, la informalidad como mecanismo para eludir los precios regulados. Es decir, tenemos que tener en cuenta que quienes sean formales finalmente terminarán, o hay una mayor posibilidad de que terminen cumpliendo con la disposición normativa, mientras que aquel sector informal perfectamente puede seguir operando y además puede generar un incentivo para llevar incluso de la formalidad a la informalidad, ¿no? Desincentiva, por otro lado, la innovación, puesto que no se verán en la necesidad de buscar alternativas para maximizar los ingresos al tener una utilidad garantizada, ¿no? Es decir, se pierde una. Y vuelvo a decir, estos elementos no suponen una negativa per se, es decir, ya a partir de aquí no se puede regular, no hay que regular, sino que sencillamente lo que no se puede hacer o lo que no es recomendable hacer es regular estos precios de manera precipitada. En todo caso, habría que generar los mecanismos adecuados y justificar adecuadamente, valga la redundancia, para ese análisis y finalmente llegar a la definición y a la conclusión de si es o no necesaria la regulación y luego cumplir con los demás criterios de proporcionalidad y de no discriminación. Ahora bien, el principio de no discriminación en la vulneración del precio, buscamos favorecer abiertamente a un sector, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que señala la norma, dice que la norma viene a buscar un reequilibrio y por tanto generar un mínimo para un determinado sector, y tenemos que asegurar que en cualquier caso ese interés que puede ser absolutamente legítimo de restablecer un cierto equilibrio no termine finalmente impactando negativamente en ese mercado. Finalmente, la fijación de precios referenciales encuentran dificultades no menores, y supongo que de esto César Barreto nos puede hablar con mayor autoridad en cuanto a la posibilidad de considerar todos los factores que influyen en los costos operativos, esto teniendo en cuenta que tenemos que partir de una base fundamental, que en una economía de mercado tenemos que presuponer que todas las empresas o todas las unidades productivas tienen costos realmente diferenciados, ¿no? Y debería ser así porque se compite también sobre ellos, ¿no? Finalmente, la Comisión Nacional de la Competencia concluyó y terminó recomendando en la opinión de referencia que el proyecto de ley primero transcribiría sustancialmente los términos del decreto 10.083 del 2012, que fuera declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Eso es un toque de atención, es decir, deberíamos considerar esa cuestión porque tenemos nuestro artículo 107 y está ahí y hay que tenerlo en cuenta. Según la exposición de motivos, por otra parte, el proyecto no busca la protección del interés general, no hace referencia a ese interés general, sino al interés de algunos operadores del sector que se verán beneficiados de la intervención estatal en caso de producirse la promulgación de la ley, ¿no? En tercer lugar, no se acredita que el proyecto, y cuando decimos no se acredita es que no consta, nosotros no pudimos analizar esto, entonces no se acredita que el proyecto de ley cumpla con los principios de una regulación económica eficiente, por lo que el mismo podría ser lesivo para la concurrencia y la libre competencia. Finalmente, se recomienda al Senado el rechazo del proyecto en estas condiciones, al Gobierno Nacional iniciar una mesa de diálogo y a los sectores afectados por conductas anticompetitivas, si ese fuera el caso, es decir, si existiera efectivamente eso, como se declara o se pudiera dar a entender, a realizar las denuncias correspondientes ante la Comisión Nacional de la Competencia. Sé que me he excedido, así que les agradezco infinitamente la paciencia, muchísimas gracias, y para las preguntas cuando terminemos. Muchas gracias, Rolando, gracias por la excelente exposición y por el claro mensaje de los objetivos de la CONACOM y de la visión de la CONACOM en relación a este proyecto. Seguimos con César, así que César, te paso el micrófono.
Gracias, Daniel. Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por la invitación. Es para mí un placer poder compartir con ustedes. Yo no soy un experto en temas de competencia ni mercados, pero sí escribí un artículo sobre este tema el fin de semana pasado básicamente por la preocupación de una intervención para mí inadecuada en el funcionamiento de los mercados. En este caso era el mercado del flete en particular, pero cuando empiezan a abundar este tipo de intervenciones estatales, normalmente hay muchos otros sectores que creen de que pueden funcionar mejor con leyes que le fijen las reglas de manera más directa o los precios. Todo el mundo quiere que se le fijen los precios que están cobrando. Y es un tema que hay que entender muy bien, digamos. Creo que Rolando hizo una excelente exposición sobre las reglas de competencia y los propios roles que tiene la institución que está a su cargo hoy, del cual yo fui un promotor allá por los años 2000, porque es una institución fundamental para que la economía de mercado pueda funcionar adecuadamente. Nosotros no teníamos esto, ¿verdad? Ahora lo tenemos y hay que cuidarlo y hay que desarrollarlo de una manera que preserve su autoridad técnica y su independencia técnica. Hay que evitar influencias sectoriales en esta institución, hay que evitar influencias políticas en esta institución, hay que dejar que la institución funcione de manera con criterios técnicos absolutamente en su actuación, ¿no? Mi preocupación, como les dije, más bien era de empezar a una corriente de intervención estatal en el funcionamiento de la economía, ¿verdad? Yo creo en una economía de mercado, que la economía de mercado tiene mejores resultados que otros modelos que se han probado en todo el mundo, en distintas épocas, ¿no? Pero una economía de mercado, para que funcione, tiene que tener ciertas características, digamos, ¿verdad? Para que funcione en pos de los mejores resultados para la sociedad, ¿no? O sea, entendemos que la interacción de distintas personas que producen un servicio y otros que compran ese servicio, de la interacción descentralizada de muchas personas, llevan a resultados que son más eficientes, ¿verdad? Que es lo que Rolando estaba explicando un poco en su exposición, digamos, ¿no? El resultado más claro de esa interacción es el precio del servicio o el precio del producto. Ese es el resultado de una interacción de muchas o de miles de interacciones que va creando como un precio de mercado, un precio de equilibrio de mercado, que el rol más importante que tiene es el de otorgar una señal todo el tiempo, tanto para los proveedores como también para los compradores, de si ese servicio o ese bien está existiendo en la cantidad suficiente que se necesita en ese momento de tiempo, digamos, ¿no? Entendiendo de que si un precio es alto y está generando es muy rentable ese servicio en particular para quienes lo están ofreciendo o produciendo o prestando, otros se van a dar cuenta de que hay una rentabilidad buena en ese sector y va a tratar de entrar, y como hay libre entrada, cualquiera puede entrar a comprar más camiones, ofrecer más servicios de transporte, qué sé yo, viendo de que el precio le permita el poder tener una buena rentabilidad por la inversión que va a hacer, ¿no? Esta es una interacción dinámica todo el tiempo, que por ventanas de tiempo fijan precios, pero en realidad es algo dinámico que es como que un juego de varios juegos continuos que van ocurriendo todo el tiempo. Si uno mira un periodo de 3, 4 o 5 años, uno va a encontrar distintos precios en distintos momentos, porque en ese momento instantáneamente por ahí había mucha demanda y el precio es muy alto para la cantidad ofrecida en ese momento, pero en otro momento por ahí la cantidad que se demanda es muy bajo y el precio baja, porque la cantidad de carga transportada es muy bajo en ese momento. Por ejemplo, por la estacionalidad que tiene este rubro en particular que estamos analizando, que hay mucha carga entre febrero, marzo, abril, mayo, junio, más o menos, ¿verdad? Y menos carga después
el resto del año. Entonces hay estacionalidad que hace que la demanda sea fluctuante en el tiempo, ¿verdad? No es una demanda fija de 100 unidades por día y no pasa nada más, digamos, ¿verdad? Entonces el precio cumple un rol fundamental de señal para invertir o para desinvertir en un momento determinado, ¿verdad? Si se fija un precio, si el Estado interviene y entra y dice, acá voy a fijar yo un precio mínimo porque quiero protegerle a los camioneros porque le están explotando, ¿verdad? Voy a fijar un mínimo de, no sé, 1000 guaraníes, digo cualquier número, ¿verdad? 1000 guaraníes. Y el precio de equilibrio realmente en ese momento era de 500 y yo le fijé en 1000. Lo que va a ocurrir es que mucha más gente va a querer comprar camiones porque va a ser muy rentable tener camiones y prestar servicio de transporte. Pero porque el precio que ellos están viendo es 1000, un precio mínimo que está fijado. Pero en realidad el precio de equilibrio es 500, ¿no? Se va a generar un exceso de oferta continua a partir de ahí por un periodo de tiempo hasta que se equilibre nuevamente eso, ¿no? Y eso es una ineficiencia de mercado muy grande, porque va a entrar gente que va a invertir, pero que por más que el precio sea 1000, pero él va a estar ocioso, él no va a poder prestar su servicio la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque hay un exceso de oferta en ese momento. Porque el precio es muy alto, de repente todo el mundo quiere entrar a ofrecer servicios de transporte, ¿no? Entonces, el entrar a fijar precios, como dijo Rolando, tiene que estar muy justificado por alguna razón de interés general o alguna cosa que haga que la producción de ese bien o servicio no pueda ser realizada eficientemente de una forma descentralizada. Por ahí te lleva naturalmente el funcionamiento del mercado a una concentración, por ejemplo, muy grande que ocurre en algunos sectores porque el tamaño de la inversión es muy grande, ¿verdad? El sector telecomunicaciones, el sector energético mismo, son sectores donde normalmente las inversiones son muy grandes que tienden a que haya más concentración, lo cual no implica que no haya competencia, pero más concentración da más poder a alguien y el uso de ese poder hay que regular, como en todos lados. Si hay un abuso de poder, entonces se va a aprovechar de una posición dominante y va a ganar dinero extraordinariamente a costa de otros. ¿Verdad? Eso es lo que la ley de defensa de la competencia o la propia Constitución trata de evitar, digamos, ¿verdad? Pero vuelvo de vuelta a que el precio es un elemento fundamental para que la economía de mercado funcione adecuadamente. Si el precio se empieza a restringir en su funcionamiento, la economía de mercado ya no funciona adecuadamente para asignar recursos adecuados a los distintos sectores en función a que esté haciendo falta o no ese servicio en ese momento, ¿eh? Es muy importante. Si es que vos fijas precio, automáticamente vas a tener que encontrar algún mecanismo para fijar las cantidades, ¿eh? Porque si no vas a tener un exceso de oferta, un exceso de demanda permanente que no vas a poder resolver. O sea, fijas precio y ya vas a pasar a un control centralizado de la cantidad de camiones que va a existir. Alguien tiene que controlar cuántos camiones va a haber, porque si no va a haber exceso todo el tiempo, si el precio es muy alto, ¿verdad? En algunos países, algunos sindicatos de camioneros, por ejemplo, actúan como el Estado para asignar licencias para tener camiones de transporte, por ejemplo. O sea, te pueden llevar a niveles de ineficiencia extremadamente fuertes como eso, que nosotros no tenemos experiencia, no conocemos, pero miren en Argentina, en Estados Unidos, ya por la década de 60, 70 fue terrible este tema, en Chile también, o sea, casi en Brasil, en este momento también está habiendo un movimiento muy importante porque se dan cuenta de que es un servicio esencial para la economía. Eso también es un tema importante tener en cuenta. Como los bienes se producen en lugares distintos de donde se consumen, este es un servicio esencial, porque si vos producís en Ciudad del Este algo que se consume en Asunción principalmente, tenés que traer el bien de Asunción a Ciudad del Este. Si no puedes traer, si no hay transporte, porque alguien te hace un paro, te corta las rutas, entonces va a haber desabastecimiento de ese bien en Asunción. O sea, este es un servicio esencial. De ese punto de vista, tiene algún viso de interés general que creo que es importante considerar, digamos, ¿no? Precio es un elemento central como señal para el funcionamiento de una economía de mercado. Vos controlas precios y la economía de mercado deja de funcionar adecuadamente. Paso al siguiente punto. Uno observa, yo no soy experto en el sector transporte, ¿verdad? Pero lo que uno ve es de que hay una gran cantidad de camioneros, de empresas pequeñas, medianas, grandes, de todo tipo, ¿verdad? Y lo que ellos dicen
y aparentemente es así en cierta parte de la carga, parece que hay más concentración. Hablan de las agroexportadoras multinacionales que manejan gran parte de las cargas, pero aparte de ellos, hay otros miles de productores también que también hacen carga. Ellos de sus chacras tienen que ir a los silos, tienen que llevar la soja de sus chacras a los silos. Los silos son de las multinacionales o los intermediarios grandes, digamos, pero él tiene que llevar su carga desde su propiedad hasta el silo. Ese es un transporte una demanda de transporte de carga que es muy masivo. 40.000, 50.000 productores hay que tienen que trasladar carga todo el tiempo. Entonces, es un mercado que aparentemente tiene características de que debería de existir una competencia alta allí, ¿verdad? Pero aparentemente, ¿sí? Esta palabra es clave aquí. Yo creo que ya que está aquí el presidente del directorio de la CONACOM, ellos podrían entrar a hacer un estudio efectivo de si efectivamente cómo que se funciona este mercado, porque no conocemos, la mayoría de la gente no conocemos, ¿verdad? El Estado no conoce tampoco, el Estado no conoce porque hablan de que hay mucha informalidad. Le escuché al viceministro de Tributación decir de que ellos tienen solo registrados 13.000 camiones, ¿verdad? Y después hablan de 60.000, 80.000, 40.000, entonces hay un desconocimiento del sector. Pero aparentemente debería de existir una competencia alta allí, ¿verdad? Ahora, si hay lo que normalmente ocurre, ¿por qué es que surgen estos movimientos? Porque lo vemos nosotros al camionero como que es la parte más débil, digamos, de la cadena, y queremos proteger normalmente, o sea, todo nos ocurre esto de que queremos proteger en una relación para que parece que es desigual, queremos proteger a la parte débil, ¿verdad? Pero podemos cometer errores graves ahí, por eso que hay que entender bien esto. Cuando uno va a intervenir con regulaciones porque ve de que el mercado no está funcionando bien, pero hay que entender muy bien cómo está funcionando, porque si no puede empeorar el resultado, ¿no? Y por último, lo que quisiera decir es que en particular, aquí lo que complica mucho más este proceso es que las variables subyacentes de los costos y de la demanda de este servicio son extremadamente volátiles. El precio del combustible es altamente volátil, ni siquiera depende de nosotros, ¿verdad? Depende del mercado internacional del petróleo y depende del tipo de cambio, que son dos variables extremadamente volátiles que te pueden variar mucho de un mes a otro, de un trimestre a otro o de un año a otro. Te puede variar mucho. Ha variado de 10 a 100 en periodos cortos de tiempo, ¿verdad? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa si vos fijaste un acuerdo de un precio que cuando el petróleo estaba a 10 y de repente un mes después el petróleo sube a 50? ¿Verdad? Tiene que haber mecanismos para que vos puedas recomponer esos precios, porque si no hay un problema, ¿verdad? Entonces, esta característica de alta volatilidad que tienen los factores subyacentes de la oferta y la demanda, como yo le llamo, hay que tener en cuenta en los contratos y en los acuerdos de fijación de precios, ¿verdad? Y por último aquí, ya mirando un poco de esta última semana, la poca conclusión que pude sacar, repitiendo que no soy un experto en el tema, es que parece que hay muy poca transparencia en los precios y la determinación de los precios, ¿verdad? Puede ser que un rol del Estado y de las entidades públicas encargadas de este sector muy importante es transparentar eso de que exista estos costos de referencia, ¿verdad? En el cual uno pueda mirar todo el tiempo que está fijado de una forma técnica, razonable, más o menos de cómo funciona el negocio, digamos, no como precio mínimo, sino como referencia, porque esa referencia puede ser importante para manejar estas volatilidades que son muy altas en los factores subyacentes. Pero que aparentemente lo que ocurrió aquí es que se fijó un precio en febrero de común acuerdo entre las partes, y después los factores subyacentes cambiaron de manera tan grande que ese precio ya no era válido en este momento y no hubo la flexibilidad suficiente para poder revisar, se perdió confianza y se terminó en un conflicto muy fuerte como el que tenemos, ¿verdad? Bueno, eso es un poco lo que yo les puedo decir sobre este tema, siempre de vuelta, intentando de que lo que hagamos tiene que ser
para que la competencia y la economía funcione mejor. Si hacemos cosas que lleven a que la economía de mercado funcione mal, los resultados van a ser malos. Los resultados van a ser de que todos los precios de los productos van a ser más caros. Si el precio del transporte es muy caro, se va a trasladar a todos los precios de los bienes, ¿verdad? Y eso va a hacer que el vivir en Paraguay sea caro y va a hacer de que seamos poco competitivos también a nivel internacional, porque si el costo de transporte es tan alto, te puede hacer inviable la exportación de muchos servicios, muchos bienes, porque no vas a ser competitivo. Entonces, no, es un tema menor esto. Parece que es una cuestión entre los aeroportadores y los fleteros nomás, pero tiene consecuencias más grandes que hay que mirar nomás el costo de vida que hay en la Argentina comparativamente a nosotros, el costo de vida que hay en el Brasil comparativamente a nosotros. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Rolando y Diego, por sus palabras y por estas claras visiones que tienen sobre este tema. Yo me voy a tomar la atribución de ir totalmente en contra de los principios de libre mercado y competencia que estuvimos hablando, y vamos a monopolizar un poquito acá el tema de las preguntas, atendiendo al tiempo, porque tampoco queremos robarle demasiado tiempo de su valioso martes nocturno. Entonces, bueno, con el equipo estuvimos seleccionando 3 preguntas que vienen del público, una para cada uno, que nos gustaría hacerles. Y bueno, y para eso después ir cerrando el conversatorio sin extendernos demasiado. Voy a arrancar por Diego. Diego, hablaste mucho de un poco las normas existentes y la transparencia en el precio, y hablaste de un poco esta dinámica de setear precio, e incluso mencionaste que podría ser cuestionada la constitucionalidad de esta práctica, ¿verdad? Y ahí un poco una de las preguntas venía diciendo, ¿qué pasa con los honorarios de los abogados, con los honorarios de despachantes, con el precio del transporte público, con el salario mínimo, que de una manera u otra son todos precios seteados como legislativamente y normativamente, y hoy en día están vigentes de alguna manera? ¿Considera que esta forma de setear precios, ya sea con un precio fijo, con un precio máximo o mínimo, es realmente legal, es realmente constitucional o no? Yo ya me he pronunciado varias veces con relación a la ley de los abogados, ¿verdad? Yo creo que la ley de arancel de abogados es inconstitucional. Voy en contra de mi propio gremio, ¿verdad? Pero para mí, ¿por qué el abogado va a necesitar que le defienda a alguien? ¿Quién mejor que él para fijar el precio? El otro extremo podría ser el abuso de un abogado, ¿verdad? Pero para eso está el mercado, que permite que si un abogado te hace una propuesta casi indecente, te puede ir al siguiente, ¿verdad? Quizá de repente, no, ni siquiera eso, ¿verdad? Podría hacerse todo vía el colegio de abogados cuando hay una disputa entre las partes, ¿verdad? Porque en algún momento puede llegar una disputa entre las partes. Ahora, yo creo que diste un punto importante y lo confirmaron César y Rolando, ¿verdad? Desde la CONACOM. Existen los mecanismos hoy vigentes a nivel institucional, pero estos mecanismos tienen que ser trabajados. Es decir, cuando existe una ley o existe un marco regulatorio, no es que se queda eso perennemente en el tiempo como una entelequia ahí que no es modificada, todo lo contrario, ¿verdad? Este marco regulatorio, nosotros, yo creo, y lo dije eso cuando expuse, tiene que trabajarse mucho más sobre la transparencia en los precios, ¿verdad? Puesto que las partes van a mirar esos costos de referencia, ¿verdad? Y le va a servir a ellos para sentirse mucho más cómodos, sobre todo aquel que tiene las asimetrías en la información, que yo entiendo que son los fleteros, ¿verdad? Ellos tienen mucha asimetría en la información, ¿verdad? Le va a servir mucho más, ¿verdad? Para, ¿cómo es que se llama? Pactar con mucho más tranquilidad. Otro punto, ¿verdad? Que está relacionado con la menor conflictividad, ¿verdad? En el sistema, está relacionado también, ¿verdad? Con la simetría en el poder de negociación, ¿verdad? Yo creo que una vez que comienzan a publicarse estos precios, también debería
apoyarse, ¿verdad? O permitirse o facilitarse la asociación entre los camioneros, de manera que tengan un mayor poder de negociación en flete, me refiero vis a vis con las empresas agroexportadoras, ¿verdad? Que de allí vino el problema que estamos pagando toda la ciudadanía los platos rotos, ¿verdad? Perfecto, gracias Diego, muchas gracias. Bueno, perfecto, pasamos a la segunda pregunta para Rolando. Bueno, Rolando, nos hablaste muy claramente del rol de la CONACOM y un poco de esta función de la abogacía de la competencia, y creo que a eso ayuda mucho también para que todo el público conozca el trabajo que viene haciendo la CONACOM, y así como decía César, de la importancia que tiene ese trabajo, ¿verdad? Hablaste de un tema muy interesante, que es este tema de no castigar a la eficiencia, ¿verdad? Que creo que es un tema central en esta discusión. Y hablaste de esto de que solamente debemos buscar regular ciertos mercados muy acotados y cuando existan como que fallas o distorsiones, ¿verdad? Y ahí viene un poco la pregunta que vino, ¿no? ¿Cómo sabemos cuando un mercado realmente tiene fallas o está distorsionado y por lo tanto es razonable esa intervención del Estado, ¿verdad? Me imagino que no es una pregunta sencilla y no se responde con 2 más 2 es 4, ¿verdad? Pero por lo menos, ¿qué principales ideas puedes tener en cuenta para poder determinar cuál es un mercado que tiene una asimetría o que un mercado que tiene fallas y está distorsionado y por lo tanto hay algo que hay que hacer en ese mercado? Voy a poner un ejemplo, y gracias Daniel por la pregunta, porque creo que me da la oportunidad de exponer un ejemplo que además lo tratamos más o menos recientemente, que es el tema de la regulación en materia de transporte individual de personas, de pasajeros, a través de, o contratado a través de plataformas digitales, ¿no? Si nos ubicamos en la época en la que se dictan las ordenanzas municipales que hasta hoy siguen vigentes en materia de taxis, uno de los temas, de los muchos que están tratados ahí, de que realmente, como dejamos entrever también en aquella opinión, merecen ya una atención y una revisión, pero vamos a centrarnos en un punto concreto, el precio, ¿no? Si en ese momento, cuando un pasajero quiere contratar a un taxi, lo que no puede hacer, porque lo para en la calle, dice yo estoy en la calle, pasa un taxi, paro, y lo que no hago o no puedo hacer es preguntarle, me va a llegar de mi casa al trabajo y cuánto me va a costar, ¿no? Entonces me dice, y digo cualquier cosa, ¿no? Me puede decir 20.000 guaraníes, y pasa, yo digo, no, 20.000 me parece caro, dejo pasar el taxi. Viene otro taxi, le paro a ese taxi y sigo buscando, ¿no? Pero ¿qué pasa si el que era de 20.000 guaraníes resultó ser el más barato? De igual forma ya perdí ese viaje, porque este señor, o sea, yo no pude parar a cuantos taxis hayan pasado frente a mí y decirle a todos que se quedaran a esperarme para que me dé el mejor precio, entonces yo decido contratarle. Podría ser algo diferente en una parada de taxi, pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Para el ejemplo, a lo que voy es que existe en esa materia, o existía al momento, una asimetría en la información clara, ¿no? Es decir, el consumidor no tenía forma de saber o de negociar esos precios, con lo cual puede o podía haber estado justificado en su momento el que los municipios establecieran esos precios, ¿no? Es decir, esos precios se establecen para garantizar que no haya abusos por parte del que presta el servicio en detrimento de aquel que tiene una posición más débil en el proceso de contratación del servicio. Ahora bien, cuando aparecen las plataformas, una de las grandes ventajas y una de las cuestiones que caen son justamente, o es justamente, esa asimetría de la información. Yo no solamente puedo entrar y ver una plataforma y digo, entra a la plataforma tal, la plataforma A, verifico, pregunto, veo y me sale que este viaje me va a costar 20.000 guaraníes, me marca el tramo, me marca los coches a los que puedo pedir, que tienen mejores o peores calificaciones, uno que atiende más, mejor, o sea, ya entramos a otras cuestiones. Puedo salir de esa plataforma y entrar a otra y verificar y puedo comparar los precios. Y puede que en una me diga 18.700, en una 20.000 y en otro 21.000, pero el coche que uno me ofrece sea mejor y digo, bueno, voy a pagar 2.000 más y voy. Entonces, realmente desaparece esa asimetría y entonces también desaparece la necesidad de regular ese tema puntualmente. Entonces,
no sé si ese ejemplo puede servirnos para darte la respuesta en el sentido de que efectivamente puede haber circunstancias en las que merezca la pena o esté justificado claramente esa regulación, ¿sí? Y evidentemente eso no tiene por qué ser eterno, y si las circunstancias cambian, también tiene que cambiar esto. Genial, muchas gracias, Orlando. Perfecto. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a la tercera pregunta para César. César, hablaste un poco de este temor a una corriente de intervención estatal y creo que nos diste una muy buena clase de principios económicos básicos, ¿verdad? Que realmente siempre discutimos mucho con todos los chicos de la Católica, de la SODEUC. Y hablaste de esta idea que me parece muy interesante de proteger al más débil, ¿verdad? Que creo que está muy subyacente también en toda esta discusión, ¿verdad? Y voy a hacer una pregunta que vino del público, que es una pregunta bastante dura, te adelanto, porque creo que vale la pena y podemos hacerla desde un punto de vista profesional, ¿verdad? Pero ¿crees que ante una situación como esta, ¿verdad? O supongamos una situación hipotética en donde hay empresas que no pueden ser tan eficientes como otras, ¿no? Y que no pueden competir contra otras, el rol del Estado en esta situación se debería como de limitar a dejar que las cosas caigan por su propio peso y que estas empresas que no pueden competir o estos trabajadores que no pueden competir sencillamente salgan del mercado y, hablando mal y pronto, busquen otra cosa que hacer? ¿O crees que hay, y te lo pregunto desde el punto de vista bien económico, ¿no? Desde la lógica económica y no política y social, ¿no? O por el contrario, ¿crees que sí hay un trabajo, un rol del Estado desde el punto de vista económico también importante que tiene que cumplir ante estas empresas que están en una situación más débil de alguna forma? Es una pregunta muy compleja y difícil de responder, ¿verdad? Pero en la lógica de la dinámica del funcionamiento de la economía y de la sociedad implica de que todo el tiempo hay personas y empresas a quienes no les va bien en las actividades que hacen porque seguramente no son competitivas o algo relacionado a eso que le impida poder generar ingresos suficientes para que su actividad sea sostenible y rentable, ¿verdad? Y normalmente la forma que este es un proceso que genera, seguramente él va a salir de esa actividad y va a ir a dedicarse a otra cosa, buscando generar mejores ingresos y oportunidades en otras cosas, digamos, ¿verdad? Pero esa es la dinámica de corrección que tiene este sistema económico que llamamos economía de mercado. Así funciona esto, ¿verdad? Y pongo un ejemplo, ya que estamos hablando de camioneros, hay un tema aquí por el famoso concepto este de destrucción creativa que implica, que es una de las implicancias de una economía de mercado competitiva y que factor fundamental del desarrollo, ¿verdad? La innovación y la destrucción creativa, que ha sido el motor del desarrollo del mundo de los últimos 200 años, digamos, ¿verdad? Implica que sectores enteros se pueden destruir porque surgió una nueva tecnología que cambia totalmente la forma en que se hacen las cosas. Y si había 1 millón de personas que estaban trabajando en un sector en particular con la vieja tecnología, pueden quedar desplazados porque hay otros 1 millón de personas que van a trabajar con otra tecnología de manera más eficiente, ¿verdad? O 500.000 personas, ¿verdad? Y en el caso del transporte de carga, hay un caso que viene siendo discutido hace un tiempo atrás, que son los bitrenes, que es como un cambio tecnológico, digamos, ¿verdad? Pero que vos comparás el costo unitario que va a tener transportar a través de bitrenes, y yo te aseguro que los costos de transporte van a ser, ese costo referencial que se va a calcular con bitrenes va a ser la mitad de lo que se calcula con un camión normal, ¿verdad? Entonces,
finalmente las economías competitivas son aquellas que van aprovechando estas mejores opciones todo el tiempo, porque si vos no aprovechás estas mejores opciones y otros lo hacen, finalmente vos te quedás siendo marginado finalmente. Te vas quedando fuera, ¿verdad? Fíjense en Argentina, ¿verdad? Un país con una intervención grande prácticamente en todos los sectores, ¿verdad? Que lo único que lo está haciendo es que van quedando fuera cada vez más de distintos sectores porque no puede competir, porque sus costos son extremadamente más altos, porque no incorporan las mejores tecnologías, las mejores prácticas para hacer las cosas. Entonces, yo creo que hay que ser conscientes de que este sistema de organización social para asignar recursos, ¿no?, que llamamos economía de mercado, tiene este resultado negativo para algunos que si no pueden competir, tienen que buscar otra cosa para hacer, ¿no? Y desde ese punto de vista es cruel, pero es la forma que funciona. Si nosotros queremos intervenir en ese mercado para evitar que eso ocurra, y vas a estar matando el sistema que ha llevado al mundo al lugar donde estamos hoy. Entonces hay que mirar siempre con una visión completa las cosas, porque de otra manera vamos a cometer errores, y yo les aseguro que cometer errores 5 años, supongamos que hacemos políticas distintas durante 5 años, esos errores que cometes 5 años te pueden llevar 2 o 3 generaciones enteras de fracaso. Entonces es un tema complejo esto, ¿verdad? Difícil de explicar, difícil para la gente para entender de que por ahí, si a él le va mal y bueno, y le fue mal nomás, ¿verdad? Y así es el mundo, así es la vida, es complicado esto, ¿verdad? Así que me toca dar este punto de vista cruel, pero es así como funciona. Si no entendemos esto, todos estos jóvenes que están aquí, si no entienden ellos eso, ¿verdad?, y dentro de 10 años van a notar la diferencia. Aquel que se preocupa por su propia formación y competitividad, yo te aseguro que va a ir ganando espacio. Y aquellos que no, que prefieren ir a la fiesta, a esta hora, por ejemplo, martes de la noche, en vez de estar escuchando estas cosas, ¿verdad?, yo te aseguro que en 10 años va a marcar la diferencia, ¿verdad? Pero así es. Creo que esa regla de méritos e incentivos, ¿verdad?, esa meritocracia que a alguna gente no le gusta, pero esa meritocracia es fundamental para que el desarrollo pueda ocurrir, tanto a nivel individual como a nivel de la sociedad en su conjunto, ¿no? Como cuando alguna vez escuché que decían que cuando se empezó a construir Itaipú, los productores de velas no estaban nada contentos, ¿verdad? Que va un poco en línea con lo que mencionas. Así mismo, así mismo. Pero bueno, muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias, Rolando y Diego, también por sus palabras y sus comentarios. Teniendo en cuenta que son casi las 8 de la noche y que en esta modalidad virtual no hay bocaditos para aguantar hasta la cena, bueno, le quiero pasar la palabra por último a Fabi y a Tomás de la SODEBUG y EPDE para hacer un cierre a este conversatorio y ir liberándonos. Buenísimo, gracias Dani, la verdad que excelente tus capacidades como moderador, y una vez más impresionante la charla que tuvimos hoy. Gracias al doctor Zavala y al doctor Díaz por su presentación, y al futuro, bueno, yo futuro economista soy, pero al compañero economista César Barreto. La verdad que las 3 charlas fueron muy, muy enriquecedoras. Los antecedentes, cómo trabaja la CONACOM, las implicancias que esta tiene, la abogacía de la competencia. Y bueno, lo que más me quedé, no sé si es mi bias hacia la economía, pero lo que influye el cambio de estos precios y cómo enriquece todas las cadenas. Y esto va a llegar nosotros pensamos que es solamente la ley de fletes y los costos de fletes, pero esto influye a todo el nivel de precios, influye a la competitividad de Paraguay, que es un país en vías de desarrollo, que no tiene el lujo para comenzar a alzar los precios y comenzar a dejar de ser competitivo, ¿verdad? Entonces hay que tomar con pinza cada una de estas leyes y de estas sanciones y reglamentos que se están tratando de meter, sino que ver en el aspecto macro y no tratar de perder la eficiencia económica, que me quedó ese tema de que no paga esta generación, sino pagan la futura. Entonces le agradezco una vez más a todos por estar este martes de noche acá prendidos a la computadora. Creo que todos estamos cansados de estar prendidos a la computadora todo el día, pero bueno, esperemos que esto cambie. Una vez más quiero agradecer también a la presencia del presbítero doctor Narciso Velázquez, que es el rector de nuestra tan querida Universidad Católica. Gracias por apoyar estos espacios de la academia, y
nada, esta generación que quiere capacitarse y quiere salir adelante. Entonces, les insto a que visiten las redes sociales de la Sociedad de Derecho y Economía y del Instituto Paraguayo de Derecho y Economía. Le agradezco una vez más a la Comisión Nacional de Competencia de los Oradores y fue un placer. La verdad que se aprendió esta noche y una vez más, mil gracias a todos. Y para los miembros de la SODEUC hay un formulario para certificados de asistencia. Una vez más, mil gracias. Que tengan una buena noche. Gracias a todos. Gracias Rolando, Diego, César. Chao, Gracias. chao. Nos vemos la Buenas próxima. noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao.